hay algo muy increíble en ver, en poder como, wow, ver una situación que está pasando que tú podrías haber armado, pero no lo armaste tú, naturalmente está ahí. Bueno, esta es nuestra claqueta natural, improvisada, eficiente y humana. Yo soy Juan Luis Landaeta, esto es Nueva York y Punto. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales, Nueva York y Punto en todas partes. En la coproducción y dirección, el capitán de nuestras cámaras y sonidos, Samir Maigua. Nuestro diseño y nuestra identidad gráfica es de Mariana Bernardes y yo soy Juan Luis Landaeta. Hoy nos acompaña alguien muy especial que también domina y habla a través de cámaras y de luces como las que nos rodean en este momento, Romina Hendling. Hola. Bienvenida, un placer. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué onda? Todo maravilloso. Romy, es incuestionable que eres una fotógrafa. Ajá. Pero ¿cuándo empezaste a ser una fotógrafa? ¿Cuándo decidiste no solamente, sí, pues, además en tu caso no es dedicarte a eso, es ver el mundo a través de eso? En Venezuela, cuando empecé a estudiar en la Escuela de Fotografía de Roberto Mata, Ok. empecé a desarrollar como este interés. Hice primero un curso básico, me encantó, me pareció súper interesante. No fui la mejor, cosa que no me gustó, entonces dije, yo tengo que seguir, porque había una cosa que se llamaba la foto de la semana en esta escuela, y quien hacía la mejor foto se llevaba la foto de la semana. Y como yo no me la llevé, yo dije, no, es que yo todavía no entiendo este lenguaje. Y eso me llevó a hacer cursos y cursos y cursos, y con los cursos viajamos también por el país. Tenían bueno, todavía sigue, pero no en Venezuela, se llama larga distancia, que eran viajes a recorrer el país. Y cuando yo empecé a hacer esos viajes, yo dije, esto es lo mío. O sea, yo amo absolutamente esta situación de viajar, de conocer gente, de tener la excusa de la cámara para preguntarle algo a alguien, y obviamente la riqueza del lenguaje como tal, ¿no? De hacer una foto, de cómo manejar la luz, que me costó bastantes años también entenderlo realmente. Sí. El tema de la exposición, mucho era película al principio, luego empezamos a entrar en digital, pero sobre todo al principio era pura película. Entonces era tratar de hacer algo y después ver qué había salido y la sobreexposición, sobreexposición, y bueno, me enamoré completamente de toda la práctica, digamos. ¿Y estudiaste comunicación social? Sí, O sea, esto llega como un barniz a tu primera formación como comunicadora. exactamente. En realidad, cuando tenía 16 años fue mi primera aproximación a documentar. Ok. No con una cámara, pero o sea, con una cámara, pero de grabar, Ok. no de fotografía, en un viaje que hice con el colegio a Europa. Y fui la única que documentó y que después hizo una película con toda esa documentación. Había algo que estaba surgiendo, y obviamente después cuando estudié comunicación social, la fotografía de la carrera no era suficiente, era muy básico. Entonces ahí fue como me dije, ¿sabes qué? No, vamos a indagar un poco más, y ahí fue donde entré a hacer todos los cursos posibles que habían en la escuela. Bueno, y luego los empezaste a dar, pero me gustó que dijese la situación de la fotografía, porque para mí lo que más instaura la noción de un discurso autónomo en un fotógrafo es a qué le toma la foto, ¿no? Porque es como el mundo está dado o está hecho, también puedes generar lo que va a estar en la foto, sin lugar a dudas. Claro. ¿Tú qué te despierta esto es fotografiable? Es una excelente pregunta. Bueno, ha ido cambiando, ¿no? Al principio
la idea era explorar todo lo que estuviera afuera. Es decir, como la manera de comenzar para muchos fotógrafos es ser street photographer, ¿no? Ir por la calle y hacer fotografías, entonces, y tú lo haces muchísimo, ¿no? Es como caminar e ir a ver qué es interesante. A mí particularmente, cuando veo a alguien que está haciendo algo que me llama la atención, ahí es donde me freno. Sujetos. Pueden ser sujetos o pueden ser algo que me ha caracterizado mucho, es el retrato de grupo, porque hay algo muy increíble en ver, en poder como, wow, ver una situación que está pasando que tú podrías haber armado, pero no lo armaste tú, naturalmente está ahí. Es como, bueno, la naturaleza es espectacular, tú vas y la fotografías, la humanidad tiene una naturaleza muy especial también de organizarse sola y que uno vaya y lo documente con un retrato, es como ese tipo de encuentros son los que más me impresionan. Y luego está el querer investigar algo del ser humano o, ¿sabes?, antropológicamente, y ya ahí es como primero me hago las preguntas y después voy a buscarlo. ¡Qué bien! Entonces está eso también. Es que, bueno, para los Sí. que se acerquen a la obra de Romina se pueden dar cuenta de que está muy dirigida. Es muy claro entender eso que acabas de decir viendo la fotografía, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que cuando uno empieza a estudiar fotografía pasa mucho que te dan assignments, ¿no? Te dan estas asignaciones. Como aquí en Nueva York, cuando empecé, me habían dicho, una de las primeras y más importantes fue, vas a fotografiar una familia. Y yo recién llegaba a 25 años, ¿a qué familia? No tengo familia aquí, o sea, cercana, o cercana en distancia, porque tengo familia, pero no tan cerca, y era como entrar al mundo de alguien, y era buscar de dónde, de quién, y conseguí por el guardia que trabajaba en ICP, en la escuela donde yo estudié. Le pregunté a él un día, tú, ¿sabes? ¿Tienes familia acá? Necesito fotografiar una familia. Y me dijo, yo vivo con una familia dominicana. Ok. Y yo, esto va a ser increíble. Entonces le dije, ¿y puedes preguntarle si me dejan ir un día a ver qué tal, a conocerlos? Me dice, sí, esto es en el Bronx. Y yo vivía en Brooklyn en ese momento. No tenía ni idea qué era el Bronx, ni cómo llegar, etc. Y bueno, me voy a esta casa y de repente entro en este mundo típico latino, así de, están pasando miles de cosas en un cuarto, esto en la cocina, lo otro, es como, gracias. Claro. O sea, espectacular, una cosa tan rica, una es nuestra cultura, que es tan hecha ahora de broma, y la música a todo volumen y mucha gente. Y bueno, no sé cómo llegué a contarte eso ahorita, pero creo que, por las asignaciones, es como, te mandan a hacer algo que te pone en una situación que tú normalmente no estarías, y de ahí se te ocurren entonces ideas de que yo me puedo inventar ahorita un proyecto, que de hecho tengo muchos en mente, pero hay que decidir cuál, Claro. pero sobre la maternidad, y puedo perfectamente ir y decirle a las familias que conozca que las quiero fotografiar. Y ahí me meto en esos mundos. Claro, pues además hay una controversia. Uno dice, bueno, voy a fotografiar familias. ¿Qué es una familia? O sea, pues, en Claro, una ciudad de tantos inmigrantes como esta, es muy probable que uno sienta familia, a la gente que te adoptó, a tu landlord de pronto, la gente sí. donde vives, los que te acompañan. Y dijiste una cosa que a mí me obsesiona con respecto a Nueva York, que esta es una ciudad de arquetipos. Es decir, Ujú, aquí se puede encontrar exactamente lo que crees que está y todas sus variables, ¿no? total. La imagen de la ciudad en sí es como algo típico, es como un lugar común. ¿Cómo te enfrentas a los lugares comunes en general? Que uno dice, bueno, una foto típica de familia, pero ¿qué es típico de familia? Bueno, juntos, alrededor de un evento religioso, un bautizo, es en un parque, ¿qué es lo típico y cómo lo utilizas? Bueno, creo que la idea no es buscar lo típico. O sea, sin duda alguna, como somos demasiados fotógrafos, sobre todo en esta ciudad, creo que uno de los challenges más grandes es cómo te diferencias, qué encuentras tú. Y lo que yo me he dado cuenta es que muchas veces lo que hay que hacer es buscar qué es lo que estás tú viviendo para poder encontrar eso diferente. En mi caso, hoy en la mañana, por ejemplo, se me ocurrió una idea porque fui a ver un colegio para mi hija para el año que viene, pero igual fui a chequear a ver qué tal. Y cuando estoy caminando, son las 7:30 de la mañana y empiezo a ver a todos los padres y madres que llevan a los hijos al colegio. Y de repente veo
un papá con una niña saliendo de la casita, veo otro papá con una niña entrando en el autobús, veo una señora con los 2 niños, veo otra señora con otros 2 niños y digo, wow, esto es fascinante, porque este mundo no lo hubiera estado viviendo si yo no hubiera tenido una hija. Claro. Entonces de repente se me ocurre una serie de fotografiar este momento de la mañana, que es un momento álgido, caótico. No sé cómo lo haré, si lo haré, pero me encanta igual que se me ocurra porque es fascinante simplemente pensar al respecto, ¿no? Como cómo lo haría, cómo los fotografío desde atrás, desde adelante, caminando, les hago preguntas mientras caminan, están apurados. Los padres quieren ir al trabajo, los niños llegan o sea, entonces, más que cómo fotografías lo típico, creo que es buscar, bueno, lo que no es tan típico o quizás lo que es típico para alguien, pero que no pensaría en retratarse. Bueno, y es como una confluencia, ciertamente. La gente está... ese caos que acaba de decir dura 10 minutos. Exacto. Y lo mismo en sentido opuesto, cuando los niños salen, corren. O sea, es mentira la cantidad de gente que está en un colegio a 1 hora y en 15 minutos puede estar desierto. Bueno, siempre hay 2 o 3 que no lo fueron a buscar, que se quedan por ahí. Exacto. Hablando de series, hay una serie que has expuesto bastante, que es la de los vendedores en la playa. No sé si fue la primera, pero es una de las que más te ha acompañado. ¿Cómo la empezaste a hacer? Bueno, esa es una historia chévere y trata también esta idea de cómo piensas en algo que podría ser típico, pero, ¿sabes? De repente tú le encuentras, ¿sabes? No sé, otra manera de verlo, ¿no? Beach Vendors, se llama la serie, Vendedores de Playa, empezó, digamos que formalmente en el 2015, cuando yo hice un viaje a Argentina con mi mamá a una playa llamada Pinamar, y me encontré con un vendedor de playa con un carrito de mates, ¿no? En Argentina se toma mate, que es un té. Es caliente. ¿No? Es caliente, lo tomas en el mate, que es como una bombilla, un vasito, y a mí me parecía muy loco que hubiera primero un carrito, cosa que no había visto, y después que la gente tomara mate. Yo vengo de Venezuela, estamos acostumbrados a la vida de playa, pero es completamente distinta. Primero hay mucho ruido, hay mucha música, cerveza y todo tipo de alcohol y todo tipo de comida. Y entrar a este mundo de esta playa en el sur del continente y que sea tan diferente, porque aparte no hace tanto calor necesariamente, sino hay vientos fríos, pasa mucho, era un escenario completamente distinto. Y yo estaba en un momento en el que no encontraba qué fotografiar. Okay. O sea, yo estaba muy metida en mi fotografía corporativa, de familias, pero no encontraba un proyecto personal. Había estado retratando muchos grupos, había hecho un proyecto sobre Michael Melamed, recorriendo maratones, pero ahorita estaba como en un momento de nada me llama la atención. Y vi esto y dije, wow, aquí hay algo, porque yo he viajado a muchas playas en mi vida y esto es muy distinto. Y entonces eso comenzó a llamarme la atención y comencé retratando un par de personas en esa playa en esa oportunidad. Y luego viajé a Venezuela y también fotografié en Venezuela un par de personas. Y luego paré porque dije, ajá, esto no es suficiente. La foto como tal sola no está diciéndome mucho. Y estaba en un momento también en donde quería algo más. Sentía que lo que había aprendido técnicamente y lo que había estudiado como aquí de 2010 a 2011 me había dado una base, pero no suficiente. Y entonces me fui a estudiar una maestría en Berlín, en antropología visual, que sentía que era como lo que me faltaba para entender el mundo del research y de ir más profundo y bueno, luego entendí más que cómo estudiar al ser humano y sus procesos y los fenómenos, ¿no? Como la antropología es el estudio de los fenómenos y casi todo puede ser un fenómeno, pero cómo lo estudias, ¿sabes? ¿Cuál es el sistema de pasos? Me faltaban, ¿no? Y bueno, con esa metodología me armé un plan, me armé unos parámetros y bueno, me fui otra vez a fotografiar. Y entonces, bueno, hice ya como todo un proyecto donde fotografío al vendedor, tengo un model release, ¿no? Una autorización de imagen para poder vender las fotos. Le compro 2 productos porque quiero ayudarlos. Obviamente me están dando 20 minutos, 30 veces de su tiempo. Entonces les compro un producto para mí
y otro para el primer coleccionista de la foto. O sea, quien compra la primera vez a ese vendedor se lleva ese producto. Y también les hago un video, una entrevista grabada donde hablamos sobre cómo es su vida como vendedores. Y la idea es un poco como ver cuáles son las cosas similares y las diferentes y por qué la gente llega a hacer eso y que quizás le abra un poco más a la mente que va a la gente que va a la playa, que no vea a los vendedores solo como esta gente que fastidio, que está encima mío, que no en todas las playas es así, en Argentina no es así justamente, pero en otras partes que nosotros conocemos sí, y los vean más como estos seres humanos que están buscándose la vida y que tienen muchas historias, que son muy interesantes y que tienen misiones y que también a veces es, bueno, hay tantas historias, ¿no? O sea, son negocios familiares en muchos casos. Entonces, bueno, como que eso ha sido un proyecto que amo, que sigo desarrollando porque la idea es ir a varias más playas en Latinoamérica para hacer como el primer cierre del proyecto y tener un libro y bueno, compartirlo con el mundo. Mira, de esa circunstancia cuando te aproximas a ellos, a mí creo que hemos comentado esto. Sí, A mí particularmente me llama mucho la atención por lo estéril que es la instrucción, decirle a la gente actúa normal, porque no existe tal cosa como sí, actuar normal, ¿no? Ya la cámara implica una actitud frente al lente, o de comodidad o de nerviosismo, pero decir que alguien actúe normal, sí. ¿qué instrucciones les das tú? ¿Cómo estableces ese...? Creo que en muchos Sí, casos, probablemente, como suele pasar además con las entrevistas, no es normal que a la gente la estén entrevistando. O sea, puedes vivir sin que alguien te entreviste y sí, puedes vivir sin que alguien te retrate. sí. ¿Cómo estableces ese puente, ese canal? Bueno, lo primero que hago es mostrarles las fotos que ya he hecho. Entonces, bueno, los primeros no les mostré, obviamente, pero ya ahorita con esta metodología yo llevo impresas fotitos. Entonces les muestro, miren, esto es en esta playa, esto es en esta otra, estoy haciendo este proyecto, les hago toda la explicación del proyecto. Y mi manera antes de hacer la foto, viene la entrevista, porque la entrevista me hace conocer a la persona y los hace ellos conocerme a mí. Me doy cuenta que muchas más veces la gente quiere compartir su historia de las que no. Es, O sea, es lo más es común, cierto. es como la gente quiere contar. Y también la naturaleza de las preguntas te va a llevar a generar una empatía y que sepan que los estás escuchando. O sea, que el follow-up question, ¿sabes? Tenga sentido, para que ellos sepan que los estás escuchando. Para eso me llevo un asistente que está detrás de la cámara, que está cuidando que todo se esté dando sin que yo tenga que, ¿sabes?, voltear. Y cuando ya termine la entrevista y ya los conocí, pues bueno, ahí vamos a hacer el retrato y bueno, ya tenemos un rapport, ¿no? Se dice rapport en español, en inglés, pero es como generar esta conexión con la persona y lo llevo a la orilla del mar, que es donde me gusta hacer el retrato, súper limpio. Bueno, tenemos aquí a Bernardo acá atrás que nos puede mostrar, que se ve un poco en el, La foto es increíble. y bueno, o sea, el personaje como Bernardo, por ejemplo, ha estado fotografiado y entrevistado por muchísima gente. La que no, yo voy viendo cómo lo siento. La gente te da esa expresión natural. No es como que, yo no les digo posa natural. Yo simplemente les digo, te voy a hacer una foto y párate ahí. Y ellos me lo dan. A veces hay que esperar unos segunditos, hay que lanzar un par de fotos, pero luego es como que tengo una foto de esta señora llamada Andrea que para mí fue una cosa demasiado hermosa. Esa la hice en el 2015 en Colombia y esta señora me dio la pose más elegante que yo podía haber. O sea, que yo no le hubiera pedido nunca esa pose. Sí, te obligó a enderezar tu espalda. Nada, fue sí, una cosa hermosísima y lo más hermoso fue que cuando yo la conocí, ella estaba como mucha echadora de broma, medio loquita, la sentí todo y en ese momento no tenía la metodología y no la entrevisté. Y cuando ella se paró y me dio esa pose, yo dije, wow, la fotografía es impresionante porque captura un momento que es completamente distinto quizás del siguiente y del anterior. Y esa foto fue a ser una de las que fue la más importante por mucho tiempo en el proyecto, hasta que llegó Bernardo. Y yo a Andrea la volví a ver en el 2022 cuando yo regresé a hacer el proyecto con metodología. Porque yo volví a Colombia y Argentina hasta ahora, a los lugares que había hecho esas primeras fotos sin metodología, volví y la conocí a Andrea. Y me senté con ella a hablar, le mostré esa foto
Y fue muy interesante porque, claro, esa primera pose fue tan increíble. Cuando la retraté de vuelta, estuvo muy bien, pero esa primera pose, imbatible, como decimos, ¿no? Entonces, bueno, es dejarlo ser y yo creo que dirijo mucho más en un retrato corporativo, ¿sabes? Alguien que necesita dirección o me la pide que en estos retratos. Y luego está un producto más que tengo, que es un video portrait, que dura 1 minuto y les hago estar por 1 minuto mirando a la cámara. Y Bien, eso es bastante claro, interesante, claro, claro, porque ahí es claro. donde está, esto Microgestos, es, fatiga. exactamente, ahí es 1 minuto y hay mucha tensión quizás, dependiendo de cómo es la persona, o la persona está cómoda o no, ¿no? O sea, pero es bastante interesante y es parte de como esto que he visto que muchos fotógrafos, artistas multidisciplinarios hacen y es tan rico como hay un lenguaje en la pose también. Sí, bueno, justo te quería preguntar por el follow-up, pero a la manera de la recreación, Ujú. que es todo un género artístico, lo estamos viendo ahorita sobre todo en la música, de gente que está volviendo a grabar sus propios discos. O sea, discos que hicieron hace 40 años los vuelven a grabar con otros Sí, invitados, otros arreglos, etcétera. Tú hiciste esa recreación volviendo a estos sitios, no fue recreación, fue, tú te volver, refieres, volví al lugar, pero no sabía si me iba a conseguir con ellos. claro. Fue suerte. Pero justo te quería preguntar más que por ellos, por ti. ¿Cómo te Ah, sentiste tú al volver? claro. Porque tú también eras otra persona. O sea, tú puedes Sí, decir, ay, el paso del tiempo en... Cartagena y Pinamar. No, la señora. Ah, con Andrea. Con Andrea, pero Andrea también vio otra persona que eras tú Sí, distinta, ahora con otra sí, mirada. Tú también tenías otra mirada, ¿no? sí, ciertamente. Bueno, y estaba embarazada cuando volví. Entonces, Ligero cambio, además, ¿no? tenía una mini barriguita, no mucho, 2 meses de embarazo y sí, era otra persona, pero creo que prevalecía como esas ganas de conocer a la persona, porque eso es lo que más me interesa. O sea, la fotografía sigue siendo una excusa para poder hacer estas aproximaciones a la gente y aprender del mundo a través de la gente. Y bueno, la foto está ahí, me encanta hacer fotografía, claramente, pero es más ese encuentro que otherwise no tendría. Me encanta. Mira, hablemos de procesos creativos. Mm, Tú has sido parte de esas personas que piensan su oficio, lo desarticulan para facilitárselo a los demás, o por lo menos lo compartes, ¿no? No sé si sí. facilitar, uno no sabe bien si otorga soluciones. Pero hay una palabra que ronda mucho a nuestra generación, que no es posponer, sino... Procrastinar. Muy bien. Y tú eres la fotógrafa que no procrastina. Exacto. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo decidiste pensar en lo que te... Me imagino que esto pasaba porque te pasaba, ¿no? Claro. Bueno, justo con este proyecto te lo puedo comentar más porque cuando yo hice esas primeras aproximaciones en el 2015, em, hice las fotos en un lugar, hice las fotos en el otro y lo dejé. Muchos proyectos que empecé los dejé. Y los dejaba porque había todo un cuadro que yo tenía como inmigrante que me afectaba y que no sabía cómo resolver. A lo que podemos decir, estaba procrastinando hacer el proyecto, estaba procrastinando editar las fotos. Y obviamente el no querer, por un lado, la procrastinación es enfrentarte, podría ser, con un perfeccionismo muy fuerte, de querer que sea el mejor trabajo del mundo. Y si sientes que no es el mejor trabajo del mundo, entonces no lo quieres mostrar, entonces no lo quieres hacer. Y bueno, lidié con mucho tiempo con eso. Tenía un perfeccionismo que no me dejaba avanzar. Hasta que, bueno, creo que entendí que necesitaba más herramientas, entendí que necesitaba, bueno, informarme de cómo hacerlo, porque tenía esta cosa de no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Y bueno, la maestría me dio ese empoderamiento, por un lado, y bueno, trabajar mucho internamente en por qué realmente estaba procrastinando proyectos que me llamaban tanto la atención. Y que siendo más grande y que no sé quién nos ve, pero si alguien todavía no es mamá y quiere ser mamá, el tiempo que tenía para ir a hacer este proyecto era total y ahora siendo mamá ya no es igual. Y bueno, entra todo esto de, ok, qué interesante cómo es la vida, ¿no? Cuando más tienes el drive
¿no? ¿Cómo decimos drive en español? Motivación. No, no, porque no es motivación, es como es empuje. Cuando más tienes el empuje, quizás ya no estás en las mismas condiciones de antes Arranque. cuando tenías, exacto, arranque, cuando tienes todo el tiempo del mundo. Pero bueno, el haber procrastinado me enseñó que, bueno, sí, uno puede pasar por procesos de transformación y lo importante es no dejar el sueño morir. Y no lo he dejado morir. Bueno, Entonces, aquí está. y fíjate que hablábamos un poco de la edición de una foto que la gente no puede ver porque la tenemos enfrente. Los happy accidents, en realidad las condiciones nunca están dadas. O sea, las condiciones nunca están dadas. Y incluso cuando está ese ambiente controlado de cierta perfección, puede que lo que motiva la obra falte. Es decir, están los aspectos técnicos. Sí, De pronto está la producción y el presupuesto y el tiempo, pero no está lo otro, ¿no? Y cuando está lo otro es que en realidad ocurre la magia. Por eso ha habido tantas manifestaciones tan increíbles, espontáneas, ¿no? Gente que grabó un disco el día que el piano estaba desafinado, que hacía mucho frío, que le olía algo, por dar un ejemplo, ¿no? exacto. Sí, y sabes que es interesante, sobre todo con este proyecto, es que una vez que ya salí de la procrastinación, que ya entendí cómo accionar, sabes, que ya establecí una práctica, establecí una rutina, establecí un sistema de trabajo, empecé a ver mis archivos y resulta que este proyecto había comenzado mucho antes. Claro. En el 2009 yo había retratado a unos vendedores de playa en Playa Pantaleta en Venezuela, como unas probablemente esas asignaciones de escuela, y luego en otro encontré que en un viaje de graduación con mis amigas en Brasil había retratado a otro vendedor de playa. O sea que mi primer vendedor de playa fue en el 2008. Voy a cumplir 20 años en 2 años de haber de alguna forma empezado a retratar vendedores de playa, lo cual me hace pensar que en el 2028 tiene que salir el libro. Bueno, es que ojalá así sea. Es tan tú eso, o sea, en el sentido de tu identidad reflejada, que yo creo que verlo en un plan de pitch, en PDF de fecha de inicio, en realidad eso no va a terminar jamás. No, Y tampoco. empezó con tu sensibilidad de querer acercarte a eso y no a otra cosa, ¿no? Sí, sí, no, sí, y siento que hay muchos proyectos que los fotógrafos nos tomamos como que a lifelong journey, porque esto empieza con Latinoamérica, pero en realidad quiero ir a otros lados. Y en un viaje que tuve en Grecia también retraté un par de vendedores y fue espectacular la experiencia y lo diferente del lugar y de las personas con las que estaba hablando y de dónde venían. Entonces, bueno, y el proyecto da para mucho más, ¿no? Que tiene sus momentos de el cambio climático afecta a los Claro. vendedores de playa. La migración está muy presente en los vendedores de playa, o sea, puedes ver en diferentes lugares, bueno, distintas personas. Entonces, bueno, sí, es muy rico el proyecto y sí. Bueno, y no hemos hablado de las otras participantes, porque hiciste era un curso, no sé, se reunían alrededor de esta idea, ¿no? Les facilitabas a personas que estaban vinculadas al mundo creativo tu propia experiencia y una suerte de paso a paso, guía, orientación sobre cómo romper ese hielo que los detenía, ¿no? Sí, a raíz de salir de mi procrastinación decidí enseñar. Yo siempre he tenido esto de que aprendo y enseño, desde muy chiquita. Eso es bellísimo. Sí, que está en mi carta astral. Me lo dijo mi tía, que es astróloga hace mucho tiempo, ¿Cómo se llama tu tía? Graciela. Saludos a la tía Graciela. Y de chiquita aprendí a bailar y enseñaba a bailar. Ay, mira. Aprendí fotografía, enseñé fotografía. Y ahorita aprendí a dejar de procrastinar y entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a crear algo. Y bueno, hice un par de pilotos hasta que lancé un programa llamado Acción sin Procrastinación. Exactamente. Acción sin procrastinación. Entonces la idea es a lo largo de 2 meses y medio poner en práctica todas estas cosas que a mí me han ayudado y la idea es que empiece a entender por qué procrastina y luego como una especie de cheerleading, que soy muy buena haciendo eso, ayudarlos en el día a día, porque lo que más nos cuesta a muchas personas no solo es la motivación, sino el saber que no estamos solas y el querer, ¿sabes? Como necesitar ese impulso. Ese pequeño impulso ya te hace llevar la ropa a la tintorería. Que eso te estaba pesando demasiado y es una tontería, pero tenías la ropa ahí todo el tiempo esperando y no la llevabas. Tanto eso como realmente terminar de editar las fotos y hacer la exhibición. Claro. ¿Y por qué o sea, tienes 2 años queriendo terminar y hacer la exhibición? No, ponte un deadline y comprométete contigo misma y bueno, creo que bueno, tú eres muy bueno
poniéndote deadlines y haciendo. O sea, yo he visto tu carrera y es como, wow, tú de procrastinación cero. No. No, eso no entró en tu sistema, la duda, ¿no? No, Es por el café negro. Es lo Es que por el estábamos café negro, hablando. ¿no? Soy un gran tomador de café negro. Pero también hay un grado de confianza en ti mismo importante, ¿no? Si yo te puedo hacer una pregunta de vuelta No o podemos, no. no podemos devolver la entrevista porque nos vamos a extender mucho. Ya. Pero no, primero te quería felicitar porque a mí me pareció bellísimo, como, sobre todo porque estás hablando con una propiedad, tú no estás hablando de eso desde afuera, estás contando lo que a ti te había detenido. Sí. Sobre todo en un momento en el que estabas compartiendo los frutos de haber roto ese patrón, ¿no? Claro que estuvo también la pandemia en el medio y un gran personaje del que no hemos hablado, pero que hemos aludido, que es la ciudad de Nueva York, que tú, el tiempo que has vivido acá ha sido ininterrumpido, te has ido y vuelto. He vivido acá ya casi 16 años, desde 2010. Solamente he interrumpido por viajes, algunos de 2 meses o de 3. Una sola oportunidad me fui 4 meses, pero nunca fue que me fui, sino simplemente hice un break. Pero sí, he vivido acá, no me he querido ir. ¿Por qué y a qué te viniste? A estudiar fotografía Ok. en la escuela de International Center of Photography. Y me vine por una suerte de que el universo me hizo ganar la Green Card. Ah, mira. Una cosa llevó a la otra y yo un día recibí un paquete que dijo, te ganaste la Green Card. Eres nuestra segunda entrevistada que... ¿Te ganó la Green Card? Sí, qué impresión. La gente va a pensar que pasa mucho. Bueno, No pasa tanto. esto fue 2008 que me la gané. 8. Sí. Wow. 2008 me la gané, empecé el proceso 2009 de entrevista y 2010 ya estaba acá. Y fue incuestionable, listo. ¿Y siempre fue a Nueva York o Estados Unidos primero y luego? No, o sea, es que yo no lo tenía en mi panorama. Ya. Realmente la historia es muy graciosa porque fue un novio que yo tenía acá, venezolano, que me dijo, tienes que aplicar a esto, él pensando que era para siempre o algo así, y yo le dije, ok, ¿qué tengo que hacer? No, dime tus datos, él puso la información, yo me olvidé, yo no tenía ni idea de qué hablaba, y yo sí andaba buscando ver a dónde me iba luego de estudiar en Venezuela fotografía, busqué en Barcelona, busqué en Argentina, que son como 2 casas que tengo por familia, y Nueva York no era una opción hasta que me la gané. Y cuando me la gané fue como, ok, ¿qué hay acá? Y conocí a través de un amigo que venía a estudiar el International Center of Photography, ICP, y dije, bueno, esto es. Y bueno, ahí me puse en campaña para aplicar y ya, y me vine. ¿Ya habías venido antes? Había venido en el 2007 con unos amigos y lo había venido a ver a este novio O sea, no en era, otra no era oportunidad. ni de cerca tu primera vez en la ciudad. Era la tercera. Cuando ya vine fue la tercera vez. ¿Y a qué le tomaste foto esas veces? O sea, ¿hiciste los checks? Tipo Brooklyn Bridge, o dijiste no voy a tomar fotos o voy a esperar que me capture. Mira, es interesante. La primera vez viajé con amigos y le tomé fotos a mis amigos. Ok. La ciudad no era protagonista en el 2007. En el 2009, sí, antes de venirme, que estaba con este novio, recuerdo, o sea, estoy tratando de tipo hacer memoria de ese disco duro, de esas fotos. Creo que Brooklyn Bridge fue una, la nevada. Es que había nevado. Claro, claro. Y eso era lo más importante, forzoso. la nevada. Probablemente Times Square, pero no hay ninguna foto icónica así más que la nieve. Sí, la nieve era lo más wow, como que ¿qué es esto? Ya, Qué horrible este invierno. Me pasa exactamente lo mismo. No por horrible, sino porque es que es una transformación tan radical del espacio. O sea, para mí lo único que se compara a la nieve en Nueva York, y espero que ya no vuelva a pasar, fue la pandemia. O sea, Sí. una transformación radical del espacio, Radical, ¿no? radical. Al que no te puedes hacer ajeno. Sí. Y ahorita mencionaste un sitio, Samir se va a reír porque esta idea se la dije a Samir cuando estábamos grabando. Y bueno, yo que escribo tanto sobre esto, Sí. pero para mí el sitio más enigmático de Nueva York es Times Square. Sí. O sea, yo siento que cuando yo entienda qué pasa en Times Square, ya me voy a morir. Es como que... Sí. Porque claro, es el cliché. Total. La foto de la foto de la foto de la foto, ¿no? Total. Además con las luces y por otro lado, como que el deseo. O sea, si tú detienes a alguien y le dices, no, la familia, no tenemos que ir a Times Square. ¿Por qué tienen que ir a Times Square? Exacto. Porque es el sitio que hay que ir. Y también es una gran respuesta. Y normalmente quien vive acá por un tiempo suficiente dice, no quiero pisar ese lugar más Exactamente. nunca. Bueno, yo estudiaba a una cuadra de Times Square. Sí. Y teníamos una cosa que se llamaba los late nights, que era que te dejaban quedarte hasta como las 12 de la noche algunos días, pero cerraban
en la escuela y ya no podías, o sea, entrar, tenías que o entrar a partir de las 9 máximo y después ya no te podías, si ya salías, ya no podías volver a entrar. Entonces yo siempre me iba a Times Square a comprar una ensalada, una cosa, y regresaba a la escuela. Y claro, era un lugar que estaba ahí al lado para, sí, para explorar. También como recién llegado uno ve ese lugar como, wow, estoy aquí, llegué. Es que uno salta a la escena de la película, es decir, una ciudad tan retratada y Sí. tan dicha que uno en un momento se empieza a sentir partícipe de esas imágenes, ¿no? Total. Y yo creo que uno genera recuerdos por aquí y por allá con ese lugar que quedan, ¿no? Claro. Quedan marcados por una razón u otra. Sí, con el tiempo pasa más, ¿no? Te recuerdo. Sí. Yo, una tesis que tengo para contar la ciudad o cualquier sitio es que hay que aburrirse. Claro. Es decir, tienes que estar tan expuesto que incluso pues algún día te aburre. Por más fascinante que sea, la fatiga existe, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y ahí es donde hay que ponerse creativo también. Sí. Mira, y hay algo hermanado con este tipo de fotografía que ha sido otra ala grande de tu trabajo, que son los retratos, ya tanto en cuanto retratos. Sí. Me gusta que utilizas la fotografía como un instrumento de comunicación, pero parte de los, bueno, y he sido partícipe de eso, parte de los retratos usan a la ciudad, ¿no? Sí. La luz de la ciudad, los lugares de la ciudad, incluso sitios que tienen que ver con la persona. Ujú. Totalmente. Mira, creo que este es uno de los lugares más increíbles para hacer fotos. Hay algo muy hermoso que sucede con la luz acá. Bueno, en muchas ciudades en realidad, porque a medida que voy obviamente creciendo, voy entendiendo que hay muchos lugares que también son icónicos, pero como que Nueva York no va a dejar de ser el número uno nunca. Pero hay varias cosas. Primero, hay un momento en el año en donde la luz pega muy, muy duro en la ciudad y se generan unos contrastes espectaculares que cuando tú usas tu cámara, no del celular, sino cámara profesional que no funciona igual, puedes tener un contraste muy fuerte entre la luz y la sombra. Entonces eso genera fotos mucho más ricas y dramáticas, que son las muy comunes si ves a lo largo de la historia de la fotografía cómo se ha retratado Nueva York. Pero también hay algo que especialmente a mí me encanta, que es el reflejo de la luz en los ventanales. Sí. de, por ejemplo, la avenida 6, ¿no? Sexta Avenida, Avenue of the Americas, o inclusive la Quinta Avenida y que da al parque, ¿no? Yo tengo como unos spots en donde yo sé que en cierto horario la luz del sol pega a la ventana y cae de regreso, y eso es una cosa tan hermosa, porque es como cuando haces películas que tú pones la luz, ¿no? Tú decides cómo quieres que sea esa luz, cuál es la calidad, y esto pasa, ¿no? Naturalmente. Entonces hay unos lugares muy especiales que tienen eso. También en la Sexta Avenida hay un momento, y también pasa en Madison Square Park, que el sol pega directo y después pega a otro edificio, y entonces tienes como dos soles que vienen atrás. Entonces tú puedes estar en dos momentos iluminado, como si no sabes si es aquí o aquí, cuál es. Bueno, estas son las cosas que una fotógrafa se enamora o le encanta, pero sin duda la ciudad ha hecho que yo explore mucho más esto de la figura y fondo, ¿no? La persona y su environment. Y a lo largo de mi carrera, que he retratado personas como tú, por ejemplo, individuales, artistas que quieren una foto en un lugar individuales. No, me dices personas como tú. Personas como tú, porque seres. En vez seres humanos, no, porque a veces es como corporaciones, ¿no? A veces familias. Quería decir como individuos, ¿no? Uno va buscando lugares que compaginen con esas personas. Y de hecho, esto es muy interesante porque hace poco exploré la inteligencia artificial haciendo un mapa de la ciudad de Nueva York y poniendo mis fotos en estos distintos lugares que he fotografiado. Fue todo un proceso de entender que yo podía pedirle y me daba el código, y yo podía pegar ese código en mi página web. En algún punto se volvió bastante engorroso, entonces tuve que parar porque ya no sabía qué más hacer, entonces tengo que volver a eso. Pero en una de mis páginas web puedes ver el mapa de Nueva York y qué fotos hice en Dumbo, qué fotos hice en Central Park, qué fotos hice en este lugar. Y eso es una idea que he tenido hace mucho tiempo, porque me parece muy interesante cómo cada vez que yo recorro la ciudad,
voy viendo esas imágenes que he creado en la ciudad. Y han pasado los años y de repente yo digo, en este rooftop hice este evento, en este lugar, bueno, en este lugar 10.000 familias, 5 pedidas de mano, ¿sabes? Como que es fascinante. Sí, son muchos años haciendo fotos en la ciudad. A mí me encanta que el sujeto con el que, o sea, la materia de tu trabajo es la luz. Y la luz tiene un protagonista único que es el sol. O sea, es la competencia más grande que puede tener cualquier faro y cualquier bombillo, la luz del sol, ¿no? Sí. Que además es la más blanca que existe. Es como un dato escolar, cuando te dicen el agua más pura es la que no sabe a nada, la luz del sol es la luz más blanca. ¿Qué foto te falta tomar o qué fotos estás por tomar? Uf, qué buena pregunta. ¿Qué foto me falta por tomar? He estado interesándome, cosa que no me había pasado antes, por las celebridades. Llegó el momento, quizás, no lo sé. Como que siempre había tenido como esta idea de quiero ir a la gente común, a la que nadie conoce, a la que yo la veo y nadie más la ve, o yo creo que nadie más la ve. Y ahora de repente como que creo que he llegado a un momento en mi vida en donde siento mucha más confianza y me gusta la idea de interactuar con alguien a quien admiro por lo que ha logrado. Y creo que estoy abriendo como un lugar, oh my God, ¿sabes? ¿Cómo lo hago, no? Y recientemente Elena Rose, una cantante venezolana, vino a Nueva York y yo hice todo lo imposible por fotografiarla y logré hacerle unos retratos en la calle. No fueron los que yo había pensado, pero igual los hice. Fue un gran achievement de mi parte salir de todas esas posibles procrastinaciones de ¿qué haces haciendo esto? Pareces una teenager, etcétera, porque me puse de primera en la fila del teatro. O sea, llegué al teatro donde iba a tocar y no había nadie y yo estaba ahí esperando a que ella llegara. Cosa que, no sé, hay que atreverse, ¿no? Y tuve ese uno con ella que me encantó y que para mí, como nunca he querido esto y tampoco he preparado mi fotografía para esto, es una gran aproximación a ¿qué tipo de fotografía entonces voy a hacer ahorita? Porque inclusive dentro de ¿a quién te falta por retratar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Lo voy a hacer a través de un concierto quizás o lo voy a hacer en un estudio? Y voy a elevar mi fotografía al punto de que la revista va a querer contratarme o el mismo artista. Entonces, bueno, no tengo nombres, pero creo que... Bueno, entiendo que en el caso de Elena Rose fue súper rápido, ¿no? Contaste que fue una cosa en segundos. Fue súper rápido, yo estaba preparada, cosa que también es algo que para un procrastinador es como clave, te tienes que preparar. Si estás preparado, no lo vas a procrastinar. Y yo me preparé en muchos niveles y esperé. Y cuando la tuve enfrente, ella había visto un video donde yo le pedía hacerle una foto. Que es un video que se volvió viral porque de repente toda la comunidad alrededor mío, de mujeres y de hombres y de toda la gente que me conoce, dijo, vamos a ayudarla. Y se lo reenviaron hasta su tía, hasta su abuela, hasta su mamá, a todo el mundo le reenviaron a la hermana, que fue la que se lo terminó mostrando. Entonces ella estaba preparada para una persona que le quería hacer una foto y le iba a hacer la foto, todo fluyó y la vinieron a buscar y se la estaban llevando. Y entonces yo me iba con ella al lado y yo decía, esto no va a pasar. ¿Qué pasa? Yo tenía esta idea y me dieron unos, ¿cuántos fueron? 5 disparos, unos 15 segundos. Y ella me posó espectacular y yo tenía mi luz preparada, mi cámara preparada y chac, 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 le hice sus 5 fotos. Y luego, como igual me había llevado la cámara y fui la primera de la fila, les hice unas fotos espectaculares en primera fila, sin que me dejaran, sin que me contrataran, pero yo las hice y bueno, fue hermoso, fue hermoso. No es necesariamente lo que estoy buscando, yo estoy buscando un retrato donde hablemos. O sea, yo quiero ese que es, te conozco y te voy retratando. Y claro, hay que ver todos esos layers de producción que hay que hacer cuando uno retrata a alguien más famoso, ¿no? Pero me parece súper interesante explorarlo. A mí me parece súper coherente ir de Nueva York a lo más visto, pues la celebridad es esencialmente algo muy visto. Bueno, gracias, estuvo increíble. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por sumarse a esta conversación. Recuerden seguirnos en nuestras redes, Nueva York y Punto, en todo donde se pueda, y suscribirse a nuestro canal en YouTube. En la coproducción y al mando de nuestras cámaras y de nuestro audio y de todo lo que no soy yo está Samir Maigua.
Nuestra imagen y nuestra identidad es de Mariana Bernardes. Yo soy Juan Luis Landaeta y ella es Romina Hendlin, la fotógrafa que no. Procrastina. Gracias, hasta la próxima. Gracias, suscríbanse.